Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente, la oportunidad de conocer la obra que tú deseas hacer en nuestras vidas y como siempre tus pensamientos y tus deseos para con nosotros son pensamientos de paz, de bienestar. Es precisamente aquello que es lo mejor para nosotros y nosotros podemos confiar. Yo te pido, Padre, que nos guíe en el estudio de tu palabra y que tu palabra tenga un efecto transformador en nuestra vida. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema para hoy se titula ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y ya me imagino que estarán pensando, ¿verdad?, a qué historia vamos a estar haciendo referencia, pero quiero primero, ¿verdad?, introducir el tema de la siguiente forma. La palabra de Dios tiene el poder de levantar al hombre y de sostenerlo. De hecho, así nos dice Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice así, hablando de Cristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Veamos que aquí se nos dice que Jesús, que es el resplandor de la gloria del Padre, es la imagen de la sustancia del Padre y sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Cristo es el sustentador de todas las cosas, como también nos presenta Colosenses 1, que nos dice que en Él todas las cosas subsisten, se mantienen vivas. Él sostiene todas las cosas. Dice que Él las sustenta. No solo les da vida, sino que los mantiene con vida, los preserva, los sustenta. Hace que las cosas se mantengan viviendo. Así que vemos que la vida y todo lo que tiene vida tiene su origen en Cristo y es por el poder de Cristo que las cosas se mantienen con vida. La vida no es algo que se le da al hombre y el hombre lo recibe de una vez y ya, sino que el hombre constantemente recibe vida por parte de Dios por medio de Jesucristo, como nos presenta aquí. Pero lo que queremos resaltar es que se sustenta por la palabra de Cristo. Vemos que por la palabra fueron creadas las cosas y también por la palabra son sustentadas las cosas. La misma palabra que creó es la misma palabra que sustenta las cosas, que las mantiene siendo, que hace que las cosas permanezcan, ¿verdad? Podríamos decirlo de esta manera, que esos átomos permanezcan unidos unos con otros y no se suelten, ¿verdad? No se separen. Lo que hace que las cosas permanezcan siendo lo que son es la palabra de Cristo. También esa palabra nos dice Hechos 20:32, y ahora también, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Aquí se nos presenta la palabra de Dios como alguien, de forma interesante, por lo menos esta versión nos presenta a la palabra como alguien. Puede ser que otra versión diga la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Pero aquí esta traducción dice a la palabra de su gracia, el cual, refiriéndose a Cristo, que es la palabra de Dios, es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Ya sea una traducción u otra, el significado es el mismo. Cristo, que es la palabra de Dios, es poderoso para sobreedificarnos y darnos heredad
con todos los santificados. Así que la palabra de Dios no solamente creó las cosas, no solamente las sustenta, sino también que sobreedifica y también ha de darnos la heredad con todos los santificados. También la palabra de Dios santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que vemos que la palabra de Dios tiene poder para dar vida. La palabra de Dios tiene poder para sustentar esa vida. La palabra de Dios tiene poder para hacer que todas las cosas sigan subsistiendo. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificar, para darnos una heredad, para santificarnos. Todo eso lo hace la palabra de Dios. Pero el punto que quisiera resaltar de ese versículo de Hechos 20:32 es que la palabra de Dios es poderosa para darnos heredad. Y como mencioné, ¿verdad? En la introducción, antes de la oración, vemos que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Esa es parte de la heredad. No es lo único de la heredad, pero es parte de la heredad. Y para que nosotros podamos ser herederos o para que podamos recibir esa herencia, la palabra de Dios ha de obrar en nosotros, dándonos esa heredad, haciéndonos herederos de esa herencia. Y quisiera que entonces dirigiéramos nuestros ojos teniendo en mente todo lo que hace la palabra de Dios. Repasamos, la palabra de Dios crea todas las cosas, da vida a todas las cosas, sustenta todas las cosas, hace que todas las cosas subsistan. La palabra de Dios nos sobreedifica, nos da heredad, nos santifica. Teniendo en mente todo lo que hace la palabra de Dios, vamos entonces a leer Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Y esto es un evento muy conocido, pero queremos repasarlo. Y antes de comenzar a leer, disculpen, quisiera darle un poco de trasfondo. Justo antes de lo que vamos a leer, Jesús acababa de alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Solamente con 2 pescados y 5 panes. 5 panecillos, 2 pescados. Y con estos 2 pescaditos y estos 5 panecillos, Jesús alimentó a esta gran muchedumbre. Y la gente estaba tan alborotada y tan emocionada y tan, podríamos decir, sorprendida, que quisieron coronarlo rey en aquel momento. Y Jesús se retiró y no dejó que lo coronaran rey. Decía que lo querían tomar por la fuerza y hacerlo rey. Y Jesús no lo hizo. Jesús se retiró al monte a orar y le dijo a los discípulos que se fueran a la barca, que lo encontraría, que siguieran al otro lado del mar, que lo encontraba después. Y los discípulos estaban frustrados porque ellos querían que Jesús fuera rey. Y estaban pasando por un momento de duda. ¿Será realmente el Mesías? A pesar de que sabemos que es profeta, sabemos que hace milagros grandiosos, ¿realmente será él hijo de Dios? ¿Será realmente el que habría de venir? ¿Será realmente el Mesías que estamos esperando? Todas estas preguntas estaban pasando por la mente de los discípulos, estaban dudando de la obra de Cristo, estaban dudando si realmente él era el que habría de venir. Sus pensamientos eran tormentosos. Y leemos en Mateo 14, 22. Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en un barco e ir delante de él al otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió en el monte apartado a orar. Y cuando llegó la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche, o 4ª vigilia, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Luego Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en el barco, el viento reposó. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vemos cómo ellos se suben al barco, aunque aquí no nos lo dice ese detalle, pero ellos subieron al barco con preguntas en su mente y terminan después de ese incidente confesando que verdaderamente Jesús era Hijo de Dios. Pero queremos resaltar algunos puntos que son los que tienen que ver con lo que estamos hablando acerca de la palabra de Dios, poderosa para levantarnos y para sustentarnos, para sostenernos. Vemos que cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, ellos tuvieron miedo. Y Jesús le dijo: yo soy, no tengáis miedo. Y entonces Pedro le respondió a Jesús: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí vemos un punto muy interesante, el poder que el mismo Pedro le adjudicó a las palabras de Cristo. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no se iba a bajar a caminar sobre las aguas sin que Jesús le mandara que lo hiciera. Y esto es un punto muy interesante para considerar, porque cuántas veces nosotros pretendemos tirarnos del barco, caminar sobre las aguas y que Jesús sea el que nos sostenga cuando Él nunca nos dio el mandato de que nosotros nos bajáramos del barco y camináramos sobre las aguas. Fe es creer que la palabra de Dios hará aquello que Dios ha dicho que hará. Fe es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fe es que cuando Dios dice que andemos en una dirección, o cuando Dios dice que Él hará algo en nosotros, nosotros lo creamos y caminemos por fe, que nos movamos en esa dirección que el Señor nos está indicando, porque Él lo ha dicho, aunque nosotros no veamos puertas abiertas, aunque nosotros no veamos cómo realmente se va a cumplir lo que Dios ha declarado, tenemos que caminar porque así lo ha dicho el Señor, si es que vivimos por fe. Porque fe es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta ocasión, Pedro le está diciendo a Jesús: manda. En otras palabras, si tú lo dices, yo lo creo. Así que Pedro comienza teniendo mucha fe y teniendo fe en la palabra de Jesús. De hecho, si Pedro tenía dudas, él dijo: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Es interesante que si Pedro dudara si era Jesús y Jesús mandaba, él no se iba a bajar. Si él dudara o dudaba que era Jesús el que estaba caminando sobre las aguas. Entonces, vemos que él dice: manda que yo vaya sobre las aguas. A lo que Jesús le respondió y le dijo: ven. Ahí está la orden. Ven, esa declaración. Ven, ese llamado. Ven a mí. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Increíble. Un hombre caminando sobre las aguas. Dos hombres caminando sobre las aguas. Dos hombres. Y entendiendo que Jesús no solamente es el autor y consumador de la fe, sino que esa misma fe de Jesús es revelada en la Biblia como una fe que vivía de toda palabra que salía de la boca de Dios, que nada hacía de sí mismo, que solamente hacía aquello que el Padre le decía que hiciese. Podemos entender que ese caminar sobre las aguas de Jesús se debió
a que fue un acto de fe, que realmente su Padre Dios lo estaba dirigiendo a que lo hiciera. Así que Jesús, que siempre vive por fe, caminaba sobre las aguas porque su Padre así se lo indicó. Y entonces tenemos a Pedro caminando sobre las aguas porque Jesús se lo indicó. Jesús lo llamó. Pedro le dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús dijo, ven. Y Pedro se bajó de la barca y caminaba hacia Jesús sobre las aguas. Y podríamos pensar en qué era lo que sostenía a Pedro sobre las aguas. ¿Acaso eran las aguas lo que lo estaban sosteniendo? ¿Qué era lo que estaba levantando su cuerpo? ¿Qué era lo que sostenía el cuerpo de Pedro por encima de las aguas sin hundirse? ¿Acaso eran las aguas? ¿Acaso las aguas se endurecieron? ¿Acaso dejaron de ser líquidas para sostener el cuerpo de Pedro? ¿O era el poder de la palabra de quien lo llamó que lo sustentaba? Porque Cristo sustenta todas las cosas por el poder de su palabra o por la palabra de su poder. Así que, ¿era acaso la palabra de Cristo diciéndole ven lo que fue poderosa para sustentar a Pedro sobre las aguas? ¿O eran las aguas mismas las que estaban sustentando a Pedro? Seguimos leyendo. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Luego Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos que Pedro comenzó a hundirse cuando dudó, cuando dejó de creer la palabra que lo estaba sosteniendo. Cuando Pedro tuvo miedo, miró a su alrededor, dudó, tuvo miedo, dejó de creer la palabra que lo estaba sosteniendo, dejó de creer en aquel que era poderoso para sustentarlo siempre y cuando el hombre crea su palabra y anda en su voluntad como una expresión de lo mejor para nosotros. Cuando Pedro dejó de creer en esa palabra, cuando Pedro dejó de confiar en ese llamado de Cristo, ven, cuando Pedro dejó de creer que esas palabras eran poderosas para sostenerlo, para sustentarlo sobre las aguas, entonces comenzó a hundirse. Y el hecho de que comenzara a hundirse nos revela que las aguas eran las mismas antes de que él caminara sobre las aguas que después de que él caminó sobre las aguas siempre se mantuvieron líquidas. Las aguas no fue lo que cambió, las aguas no era lo que lo sostenía. ¿Qué era lo que sostuvo a Pedro sobre las aguas? Fue la palabra de Jesús al decirle, ven. Lo hizo levitar sobre las aguas. Sostenía su cuerpo sobre las aguas. Pero solamente lo pudo sostener mientras Pedro creyó esa palabra. Cuando Pedro temió, cuando Pedro dudó, entonces comenzó a hundirse. Y vemos que Jesús le extiende la mano cuando le dice, Señor, sálvame. Y el Señor en su misericordia le extiende la mano, lo agarró y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ese por qué dudaste está haciendo referencia a qué. ¿Por qué dudaste qué? ¿Por qué dudaste mi palabra? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste del poder de mi palabra? ¿Por qué dudaste de que mi palabra es poderosa para sostenerte? ¿Por qué dudaste de que mi palabra podía hacer aquello que yo he dicho que va a hacer? Si Jesús dijo, ven a mí, si Jesús lo llamó, entonces le correspondía a Pedro solamente creer que él podía llegar hasta donde Jesús y que era la palabra de Jesús lo que lo iba a sostener hasta llegar a Jesús. Y eso nos presenta, ¿verdad? También una enseñanza muy, muy importante. El Señor nos llama a nosotros, no porque Él nos haya acercado a nosotros, Él viene caminando hacia nosotros, Él viene acercándose a nosotros y Él nos hace un llamado, y un llamado de ir a Él, y de ir a Él por fe, creyendo su palabra.
Pero veamos que no podemos ir a Él si no es siendo sostenidos por su palabra. Realmente es Él obrando en nosotros, es su poder obrando en nosotros lo que nos sigue atrayendo hacia Él, lo que nos hace mantenernos de pie caminando en dirección hacia Jesús. Así que es tanto Cristo obrando en nuestra vida al acercarse a nosotros, como Cristo obrando en nosotros para atraernos hacia sí. Es su palabra la que obra en nosotros, pero esa palabra va a estar limitada por si le creemos o no, por si creemos esa palabra o no. Es interesante considerar la historia de Elías también como un ejemplo de lo que hace la palabra de Dios y el rol que juega la fe del hombre, o la fe de Jesús en el hombre, creyendo y viviendo toda palabra que sale de la boca de Dios, y cómo esta palabra tiene el poder para levantar al hombre y para sostenerlo. Vimos que Pedro fue levantado sobre las aguas y fue sustentado y sostenido por encima de las aguas, siempre y cuando creyó esa palabra. Y vemos ahora la historia de Elías, la cual vamos a leer algunos versos y vamos a ver cómo Elías también creía la palabra de Dios. Nos dice Primera de Reyes capítulo 17, Primera de Reyes 17 del verso 2 al 5 nos dice de la siguiente manera: y vino a él palabra del Señor a Elías, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y se asentó junto al arroyo de Querit, que está delante del Jordán. Dios le dice a Elías: sal de aquí, vete al oriente, vas a ir al arroyo de Querit, allí vas a ser sustentado por cuervos, beberás agua del arroyo. Y dice que él hizo conforme a la palabra del Señor. Las palabras que Dios le habló, él las tomó para sí. Dijo: esto me lo está hablando el Señor a mí, y lo hizo. Nos dice más adelante en el mismo capítulo: y vino a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. Y he aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Aquí vemos nuevamente al Señor diciéndole a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. Y luego dice que él se levantó. Miren qué interesante. Ve al arroyo de Querit. Él fue. Levántate. Y él se levantó. ¿Por qué él se levantaba? ¿Por qué él obedecía? Porque él tomaba la palabra de Dios dirigida a él como dirigida a él. Él la tomaba como que Dios le estaba hablando a él. No ponía excusas. Cuando Dios lo mandaba o le decía: ve, él iba. Cuando le decía: levántate, él se levantaba. Elías tenía esa costumbre de escuchar la voz de Dios y tomarla para sí. Y de esa manera él desarrolló un hábito de que cada vez que Dios le hablaba, él obedecía. ¿Por qué? Porque creía en la palabra de Dios. Miren cómo dice Primera de Reyes 18, verso 1. Pasados muchos días, vamos a leer el verso 1 y el 2. Pasados muchos días vino la palabra del Señor a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y había grande hambre en Samaria. Miren cómo el Señor le dice: ve y muéstrate acá. Y Elías fue a mostrarse acá. Dice que fue pues Elías a mostrarse acá. Pero el Señor también dijo algo. El Señor dijo: yo daré lluvia sobre la faz de la tierra.
Eso le dijo Dios a Elías: ve, muéstrate acá y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Y nos dice en el versículo 41, Primera de Reyes 18:41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia suena. Todavía no estaba sonando la lluvia. Todavía él no había visto evidencia de la lluvia. Pero como Dios dijo que él haría llover sobre la tierra, Elías se atrevió a declararle al rey que ya venía lluvia por ahí de camino. Ya la lluvia estaba en camino. Entonces vemos a Elías creyendo la palabra de Dios. Súper interesante. Como cada vez que el Señor le dice, ve a tal lugar, Elías se movía. Como cuando le decía, levántate, él se levantaba. Como cuando Dios le dice, muéstrate a Acab, él se mostraba delante de Acab. Y cuando Dios le dice, voy a hacer que llueva, Elías se atrevió a declararle al rey que ya venía la lluvia de camino. ¿Creía o no creía Elías que la palabra de Dios tenía el poder para hacer aquello que Dios dijo que haría su palabra? Aquello que Dios se propuso que su palabra complete. Lo creía en efecto. Leemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, y ya esto, ¿verdad? En contexto de cuando Elías iba a ser arrebatado al cielo. Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Dice así, Segunda de Reyes 2, verso 1 en adelante, vamos a leer algunos versículos, no todos. Dice así: y aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en el torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Volvemos y repasamos. Dios quería llevarse a Elías, Dios quería levantarlo, Dios quería arrebatarlo al cielo. Y vemos que Eliseo estaba con Elías y Elías le dice a Eliseo: el Señor me ha enviado a Betel. El Señor envía a Elías a Betel. ¿Y qué hace Elías? Dice: descendieron pues y fueron a Betel. Seguía con su costumbre de obedecer la palabra de Dios, de creer su palabra, de creer que las palabras de Dios son dirigidas así. En el versículo 4 también leemos: y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Una vez ya estaban en Betel, Elías le dice a Eliseo: el Señor me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. El Señor lo envía a Betel y ellos van a Betel. El Señor lo envía a Jericó y ellos van a Jericó. No ponían peros, no lo cuestionaban. Simplemente Elías recibía la palabra de Dios y la recibía para sí. El versículo 6 de Segunda de Reyes capítulo 2 nos dice lo siguiente: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y así fueron ellos ambos, se fueron al Jordán. Nuevamente vemos otro ejemplo de cómo Dios le decía o lo enviaba a algún lugar o le decía: ve a algún lugar, y Elías lo hacía. Cada palabra que Dios le dirigía a Elías, Elías la recibía como dirigida a él. Y Elías es figura de aquellos que han de ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Así como Elías es figura, ¿verdad?, de los que han de ser trasladados al cielo sin ver la muerte, Moisés es figura de aquellos que son trasladados al cielo siendo resucitados de entre los muertos. Pero volviendo a Elías, vemos que si es representativo Elías de aquellos que han de ser trasladados al cielo sin ver la muerte, aquellos que han de estar vivos para la segunda venida de Cristo, que han de esperarlo en pie en este mundo, Elías siendo figura de ellos, esto significa que esos que han de estar de pie son personas que están acostumbradas a escuchar la voz de Dios, a tomarla para sí y a creerla.
son personas que han permitido que la palabra de Dios sea lo que los levante, lo que los mueva, lo que los sustente, lo que haga que ellos subsistan, haga que, que esa palabra le permitan que esa palabra los santifique, que los sobreedifique. Esa es la palabra que también nos da la herencia. Y es interesante que Enoc también, así como Elías, es un símbolo de aquellos que son trasladados al cielo sin ver la muerte. Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y Dios le llevó. Y no se encontró más Enoc porque Dios le llevó. Lo buscaron y nunca lo encontraron. Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque él ya no era de este mundo. Ahora leemos en Hebreos 11:5 hablando acerca de Enoc. Bueno, justo antes de entrar a este punto quisiera resaltar cómo entonces Elías fue levantado al cielo. ¿Qué fue lo que levantó Elías al cielo? Pues la Biblia nos dice un torbellino. Se fue en un torbellino al cielo. Pero ¿acaso no fue el poder de Dios lo que lo levantó? Así como cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, y Pedro pudo ser levantado y sostenido sobre las aguas, y fue la palabra de Jesús lo que lo sostuvo. ¿Qué fue lo que sostuvo Elías mientras ascendía en el torbellino? ¿Acaso no fue la palabra de Dios? Y creer la palabra de Dios. Elías estuvo tan acostumbrado a escuchar la palabra de Dios y a creerla y vivirla y aplicársela para sí, que cuando el Señor lo llamó para llevársela, él acudió, él recibió esas palabras como siendo dirigidas a él y él fue tomado. Y lo que lo levantó fue el mismo poder de la palabra, que es poderosa para levantarnos, para sostenernos, para sustentarnos, para hacer aquello que el Señor se propone que haga en nuestra vida. Viendo Enoc, el ejemplo de Enoc, nos dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es increíble, ¿verdad? La duda del hombre y la incredulidad del hombre. Por ejemplo, en el caso de Elías, que lo estamos mencionando, muchos otros profetas sabían que Elías iba a ser arrebatado, ya habían recibido luz de que Elías iba a ser tomado. No solamente estuvo Eliseo allí como testigo ocular de lo ocurrido, sino que aún a los mismos otros profetas le había sido revelado y constantemente le dijeron a Eliseo, tú sabes que tu Señor te va a ser tomado para el cielo, porque Eliseo era siervo de Elías. Entonces Eliseo decía, sí lo sé, callad, no digan nada. Y vemos que cuando Eliseo volvió de ese momento, refirió lo que había ocurrido, como quiera, los mismos profetas que le habían dicho, muchos de los mismos profetas que le habían dicho que Elías iba a ser tomado, quisieron mandar personas a investigar, a buscar a Elías, a ver si Dios lo había puesto en otro lugar o si lo había trasladado a otro lugar, en otra montaña, a otro monte, lo había escondido. Y Eliseo dijo, no lo hagan porque yo vi, se lo llevaron para el cielo. Pero que hicieron, insistieron, entonces pues él dijo, pues está bien, vayan y búsquenlo. Y después de que volvieron de su misión, que no encontraron nada, Eliseo les dice, pero es que no se los dije, pero ustedes insistieron, pues yo los dejé que lo hicieran. Y lo buscaron. Y es interesante que Enoc también se dice que no fue hallado. Que no fue hallado significa que lo buscaron. A Enoc lo buscaron y no lo encontraron, pero no lo encontraron porque lo traspuso Dios. Y dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo que lo que le agrada a Dios es que tengamos fe, porque por medio de la fe tenemos una comunión íntima con Él. En eso se deleita Dios. Y esa comunión se establece por medio de la fe, en creer su palabra. Así que antes de ser traspuesto, ya Enoc vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya Enoc tenía fe y tenía la fe de Jesús, la fe de un hijo que recibe todas las palabras de Dios
para sí mismo, como dirigida a sí mismo. Dice que fue traspuesto y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y estuvimos viendo que lo que agrada a Dios es fe. Y lo que no agrada a Dios es no tener fe. Y estuvimos viendo porque esa fe, ¿verdad? Tras la falta de fe, no hay relación con Él, hay desconexión con Él. Sin fe no se puede agradar a Dios porque todo lo que no es de fe es pecado. Y también sin fe, todo lo que no es de fe es pecado. Sin fe viene el pecado engendra muerte y la muerte no le agrada a Dios para ninguno de sus hijos. Pero Enoc agradó a Dios porque tenía fe. Es la forma de agradar a Dios porque por medio de la fe nos conectamos con Él, por medio de la fe le creemos sus palabras, por medio de la fe tenemos una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Pero también por la fe, dice el versículo que acabamos de leer de Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Cómo Enoc fue traspuesto o por medio de qué Enoc fue traspuesto? Por medio de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, como nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17, si no me equivoco. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe no es creer lo que yo quiero creer. Eso sería presunción. La fe es creer la palabra de Dios. Por la fe que cree la palabra de Dios, Enoc fue traspuesto, implicando que Dios le habló palabra a Enoc de que él sería traspuesto. Enoc la creyó y fue traspuesto. Es decir, Jesús le dijo, Cristo, el Hijo de Dios, le dijo a Enoc, ven. Y por él creer esa palabra, él pudo ser levantado y sustentado hasta llegar al lugar donde fue traspuesto, en el cielo. Increíble, ¿no? El mismo poder que sostuvo a Pedro sobre las aguas, el mismo poder que levantó a Elías y el mismo poder que levantó a Enoc es el mismo poder de Jesús y pudo ser efectivo por la fe, creyendo la palabra de Jesús. Y es interesante, ya estoy terminando, es interesante aplicar esto a nuestra vida. O sea, me parece que tiene unos aspectos muy interesantes para nosotros, una enseñanza muy importante, y es el hecho de que nosotros muchas veces leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y cometemos el grave error de no aplicarnos esa palabra a nosotros. Y a veces escuchamos sermones y decimos, ojalá estuviese fulanito o sutano o mengano aquí para que escuchara esto, para que se aplique esto. Ojalá el que está allí sentado en la esquina se lo escuche, se lo aplique. Pero no lo aplicamos a nosotros. Y pensamos que la palabra de Dios no es para nosotros. Y de esta manera creamos una costumbre de no recibir la palabra de Dios como dirigida a nosotros y comenzamos a pensar que esa palabra de Dios es dirigida a otro. Cuando Dios pide algo, que lo haga a otro. Dios no puede pedirme esto a mí, que lo haga a otro. Y no nos acostumbramos a creer la palabra que Dios nos habla como dirigida a nosotros. Y esto crea problemas, porque cuando el Señor nos diga algo, no lo vamos a creer. Porque si nosotros desarrollamos una tendencia de no aplicarnos, no recibir cada palabra que sale de la boca de Dios como para nosotros, cuando nos hable cosas que nos parezcan increíbles, no la vamos a creer. Nos puede pasar como a Pedro. Podemos empezar a creerla y podemos creerla inicialmente, pero después dejamos de creer. Porque no nos acostumbramos a recibir toda palabra que sale de la boca de Dios como dirigida hacia nosotros. Consideremos 1 Tesalonicenses 4:16, que nos dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo resucitarán los muertos? Estos muertos que resucitan, que son los santos, que son los muertos en Cristo, ¿cómo resucitarán?
¿Cuál es el proceso por el cual ellos van a resucitar? Isaías 26:19 nos dice: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Esto lo está hablando Isaías, y él se consideraba dentro de los que habrían de resucitar. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Va a haber un mandato: despertad y cantad, moradores del polvo. Dentro de la promesa de que los muertos vivirán, y dentro de la confianza y la esperanza de Isaías de que él mismo resucitaría, va a haber un mandato de despertar, moradores del polvo. Miren qué interesante que no se dice que el Señor va a decir: despierta fulano, despierta mengano, despierta Carlito, o despierta Pedro, o despierta Pablo. Va a haber un comando, va a haber un mandato: despertad, moradores del polvo. Pero solamente van a ser despertados en ese momento, ¿quiénes? Los muertos en Cristo. ¿Por qué no todos se levantan? Porque solamente aquellos que fueron al descanso, al sueño, creyendo las palabras de Dios y aplicando siempre las palabras de Dios a su vida, acostumbrando su oído a escuchar la voz de Dios y a creer que Dios les está hablando a ellos personalmente, van a recibir este mandato de despertar, moradores del polvo, como refiriéndose a ellos. Y van a levantarse. Jesús, de hecho, es el autor y consumador de la fe. Tenía su oído abierto a escuchar siempre las palabras de su Padre. Y cuando Cristo murió y estaba en la tumba, los ángeles que descendieron para abrir la tumba le dijeron: tu Padre te llama. Y Jesús se levantó. Y la Biblia testifica de muchas formas cómo Dios resucitó a Jesús. Pero era porque cuando Dios llamó, Cristo, que siempre había recibido las palabras de Dios y había acostumbrado su oído a siempre recibir la palabra de Dios, Cristo recibió esa palabra como dirigida a sí mismo. También nos dice en 1 Tesalonicenses 4:17, continúa diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí se nos habla acerca de los que son arrebatados. Unos van a ser resucitados. ¿Cómo? Por la palabra. Y solamente se van a levantar aquellos que estaban acostumbrados, que acostumbraron en su vida a escuchar la voz de Dios. Esos se van a levantar. Y ahora está hablando de un grupo que va a ser arrebatado juntamente con estos muertos que resucitaron. Serán arrebatados, levantados, sustentados en el aire. ¿Cuál va a ser el mandato para que estos se levanten en el aire y vayan a él? Mateo 25:34 dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una vez más, Cristo dice: venid. Y aquellos que creen que esas palabras son dirigidas a ellos van a ser levantados. Miren que vuelvo y repito, no dice que él va a decir: venid fulano, venid sutano, venid mengano, y los va a llamar por nombre y va a pasar una lista para que cada uno sepa si está o no está. Él simplemente va a decir: venid. Y aquellos que se acostumbraron en su vida a siempre escuchar su voz y a recibir cada palabra como siendo dirigida a ellos, para ellos, van a creer esas palabras como creyeron siempre las palabras del Señor, como acostumbraron a creer las palabras del Señor, y creyendo las palabras de Jesús, van a ser levantados y van a ir a Él, así como Pedro fue levantado sobre las aguas y fue hacia Jesús, así como Elías fue levantado y fue al cielo, así como Enoc fue levantado por la fe creyendo las palabras de Dios, fue traspuesto. Estos también serán traspuestos por creer esas palabras que dice: venid, benditos de mi Padre. ¿Y qué pasa con todos los demás que no las creen? Simplemente se quieren esconder. Ellos no pueden creer, como no se acostumbraron a escuchar la voz del Señor, no pueden creer que esas palabras puedan ser referidas a ellos.
ni se las aplican. Ellos mismos se cortan y se descartan a sí mismos de estas palabras. Quieren esconderse de la presencia de Cristo. Quieren que las montañas los escondan, que las rocas les caigan encima, como dice la Escritura. Quieren desaparecer de la presencia de Cristo. Porque para ellos, aquel que es amor, para ellos es como un fuego consumidor. Ese rostro, ese mismo rostro que es amor absoluto, amor incondicional, el rostro de Cristo, mirando a los santos, es el mismo rostro que están mirando a los malvados y lo ven como un rostro de fuego consumidor. No soportan su presencia, no quieren escuchar sus palabras, huyen, buscan esconderse para no escuchar su voz. Y su voz solamente está diciendo: venid, benditos de mi Padre. Ir al cielo y heredar la tierra no es un acto arbitrario de parte de Dios. Es para el que quiere, es para el que desea. Hoy el Señor está diciendo: venid, venid. Vamos a ir a Él. Vamos a creer que su voz es para cada uno de nosotros. Lucas 11, 27 y 28 nos dice lo siguiente: y aconteció que diciendo él estas cosas, una mujer de la multitud, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos son, bendecidos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tu felicidad y la mía está en oír la voz de Dios y guardar sus palabras. Si nos acostumbramos a escucharla hoy y a recibirla y guardarla en nuestros corazones, cuando Cristo venga y diga: ven, como Pedro, vamos a ser sostenidos en el aire y vamos a ir a Él creyendo la palabra de Dios. Por fe seremos traspuestos. Te invito a orar. Padre Dios de amor, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por la oportunidad de compartirla con los hermanos de diferentes partes de la isla, del mundo. Queremos, Señor, pedirte que esta realidad de la fe que vive tu palabra, esta realidad de que aquellos que creen tu palabra hará en ellos aquello que tú has dicho que hará. Y queremos tener esta fe. Queremos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos, oh Padre, acostumbrar nuestro oído a tu voz. Queremos que Cristo sea el que nos sustente con la palabra de su potencia. Y queremos, oh Padre, que cuando Cristo venga, también estar de aquellos que reciben esa palabra de venid bendito de mi Padre como dirigida a ellos, y por fe recibir la herencia eterna que tú has preparado para nosotros, porque en esto te places, Padre, en darnos y en bendecirnos, y darnos y darnos y darnos, y en bendecir, bendecir y bendecir. Bendice a cada persona que escucha este mensaje, y gracias por tu palabra. Estas cosas agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.